lindo. No sé si qué lindo. Yo tengo como sentimientos encontrados cada primer domingo, porque a mí me gusta hablar con ustedes y traer la palabra del Señor el primer domingo, porque es distinto, tenemos las mesas, es un ambiente más festivo, pero siempre me preocupa porque estoy limitado por el estómago. Porque dentro de un ratito ustedes van a empezar a sentir hambre y saben que hay sanguchitos de carne esperándonos, y entonces van a empezar a decir, este argentino está hablando más de la cuenta. Y ya se me van y empiezan a ver los sanguchitos por allí. Y hoy tengo que pedirles que me ayuden porque tengo una introducción un poquitín larga. No mucho, pero un poquitín larga. Pero es muy importante porque hoy comenzamos una nueva serie. Acabamos de terminar la serie sobre Santiago, sobre el estudio de esa carta. Quizás una de las primeras escritas en la nueva era, en la nueva era testamentaria, de Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Lo vimos a fondo, fue lindo. Fue lindo, una carta difícil, pero lindo, con mucha. Hoy vamos a ver algún pasaje más de Santiago, pero ahora comenzamos algo que nos va a llevar a una aventura, porque empezamos con los evangelios, con el primer evangelio, con Mateo. La serie se llama A Dios lo que es de Dios, y vamos a ver muchas historias de Jesús. Vamos a ver mucho acerca de cómo Jesús se relacionaba con la gente. Pero Mateo, y acá viene la introducción, Mateo era un hombre raro, era un hombre especial. Hay una serie, hay una miniserie de Chosen que yo no vi realmente, que la voy a ver, pero me dicen que Mateo estaba personificado por un hombre muy introvertido, metido dentro de sí mismo, que se la pasaba tomando notas. Y ahora lo quiero ver, ahora me entusiasmé y quiero ver cómo los que escribieron eso interpretaron la vida de Mateo. Mateo, 28 años, quizás 29, muy relacionado con la historia de los arameos. Los arameos son descendientes de Aram, que era uno de los hijos de Sem, que era a su vez hijo de Noé. Y ellos vivían en lo que hoy podría llamarse Turquía. Y tenían como idioma el arameo. Y Mateo, por algún motivo, estaba muy relacionado con los arameos, y él hablaba arameo. Mateo significa en arameo matai, que tampoco tengo idea lo que significa, pero no importa, se los quería decir igual. Porque en realidad tampoco era Mateo, ahora van a ver, es bien complicado, pero bien interesante. Resulta que este era un hombre más o menos 28, 29 años, que había nacido en Capernaum. Ustedes no sé si recuerdan, pero si no los pongo enseguida en autos. Capernaum era la ciudad donde muy probablemente vivía Jesús. Y era la ciudad donde Jesús comenzó su ministerio en la tierra. Allí en Capernaum vivía también Pedro, con su suegra. Ustedes se acuerdan de ese temita de la suegra, ¿no? Ya tienen mi punto de vista, así que no se lo voy a decir de nuevo. Pero se acuerdan que Jesús le sanó la suegra a Pedro, uno de los errores que... Y allí, en esa ciudad, que era una ciudad muy importante, por eso Jesús la eligió, porque era el camino entre dos puntos muy comerciales que eran Siria y Egipto. Egipto abajo, Siria arriba, Capernaum en el medio, y las caravanas iban de un lado a otro, y gente de muchas partes del mundo pasaban por esa ciudad Capernaum. Así que era muy estratégica la ciudad, y por supuesto Jesús entendía esos conceptos, era muy estratégico comenzar su ministerio allí,
porque le iba a hablar a gente que hoy está acá en Capernaum, pero mañana estaba en Egipto, pasado estaba en Siria, después se iba a otros lados, y así la palabra del Señor se iba desparramando. Hay muchos contextos en todo eso, pero hablando otra vez de Mateo, trabajaba para el gobierno. Bueno, acabo de prender el timer, me había olvidado, así que esta partecita la dejamos. Ustedes ya saben, cuando me olvido el timer, empezamos ahora de cero. Trabajaba para el gobierno y resulta que era cobrador de impuestos, pero cobrador de impuestos para el Imperio Romano, que eran los que gobernaban o habían tomado posesión de todo Israel. O sea que le cobraba los impuestos a los israelitas, era el israelita, le cobraba a los israelitas para dárselo a los romanos. Traidor, ojo, era una persona prácticamente despreciada por el resto de sus compatriotas. Fíjense que, para ubicarnos, Mateo 9:9 dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Cuando Jesús lo descubre a Mateo, estaba con las manos en la masa, estaba cobrando los impuestos a la gente. Y después Lucas en este caso, Lucas nos cuenta, en otro de los evangelios, el doctor Lucas, nos cuenta lo que la gente sentía por estos cobradores de impuestos. Y dice Lucas 18:10, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, está hablando de otra cosa Lucas, pero miren lo que dice, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Está clarito, está en la Biblia, Lucas 18:10. La gente lo despreciaba a los cobradores de impuestos y entre ellos, por supuesto, lo despreciaba a Mateo. Originalmente el nombre era Leví, hijo de Alfeo. El nombre de Mateo era Leví y probablemente Jesús le cambió el nombre cuando él se hizo su discípulo. Fíjense que Jesús le cambió el nombre también a Saulo de Tarso, porque Saulo tenía una historia horrible. Entonces dijo, tu historia quedó atrás, ahora eres Pablo, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Allí en Apocalipsis dice que a cada uno de nosotros nos dio un nombre nuevo. Qué lindo pensar que todo lo que hicimos quedó atrás y Dios nos tiene un nombre nuevo a cada uno de nosotros. Y a Leví le cambió el nombre. Ahora sí, Marcos, otro de los evangelistas, en el 2:14 dice, mientras caminaba Jesús, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Mateo estaba sentado, como ya habíamos leído antes, pero ahora vemos que Marcos lo llama por el nombre que tenía antiguo. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús, entonces Leví se levantó y lo siguió. Qué fabuloso. Ahora te llamas Mateo. ¿Saben lo que significa Mateo? Lo tengo aquí. Don del Señor. Mateo significa regalo del Señor. Regalo del Señor. ¿Cuál sería el don de Mateo, digo yo? Él era un anotador. Él tomaba notas de todo. Porque, imagínese, no había computadora, había que llevar una libreta con notas de quién había pagado el impuesto, de cuánto había pagado, de qué día lo había pagado, había que darle un recibo y el que no pagó tenía que figurar ahí con una cruz roja o algo así. Entonces Mateo era un hombre que estaba acostumbrado a registrar los detalles. ¿Cuánto pagaste? No, yo pagué 2 pescados y 3 gallinas. Estaba acostumbrado, porque los impuestos se podían pagar en dinero, pero también se podían pagar en especies. Estaba acostumbrado a registrar. Y cuando Jesús le dijo, ven, sígueme, le dijo, a partir de ahora tenés que seguir haciendo lo que sabes hacer, tomar nota de todo lo que sucede.
Mateo era el que registró cada paso de Jesús, pero cada uno de los pasos de Jesús. Y luego, en el año 80, cuando él ya era, llamémoslo mayor, porque nadie empiece a sumar, empezó a escribir el Evangelio. Quizás con ayuda de alguien, empezaron a pasar todas esas notas que estaban en arameo a lo que hoy tenemos como el Evangelio según San Mateo. El primero de los evangelios. Pero hay un punto más en esta introducción que quería hacerles de Mateo. Cuenta la Biblia, y se los voy a leer, que lo primero que hizo Mateo cuando comenzó a seguir a Jesús es decírselo a todos sus amigos. O sea, la conversión fue tan profunda que dijo, bueno, en realidad no tenía muchos amigos, ahora van a ver por qué, pero sí tenía mucha gente conocida y los convocó a todos en su casa y les ofreció una comida y lo invitó a Jesús para que Jesús les hablara a todos sus conocidos, muchos eran enemigos en realidad, pero le hablara a ellos también. Quizás este fue el primer evento evangelístico de Jesús, una comida. Por eso a nosotros nos gusta hacer tanto de las comidas, los primeros domingos de cada mes. Usted sabe que las comidas son muy importantes en el concepto de relacionamiento. Fíjese que el primer milagro de Jesús, ¿qué fue? ¿Alguien recuerda cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. ¿Y sabe dónde? En una comida. Miren qué interesante. ¿Y usted sabe cuál fue el último evento en la vida de Jesús? La Santa Cena. ¿Y qué fue la Santa Cena? Una comida. Empezó comiendo y terminó comiendo. Y en el medio un montón de comidas. ¿Por qué? Porque cuando uno come se relaciona con la gente. Por eso queremos que estos primeros domingos de cada mes podamos no solo comer, sino relacionarnos juntos. Nadie conoce tan profundamente a una persona como quien come con esa persona. Comer con la gente va a hacer que uno pueda conocer a la gente. ¿Y qué hizo Mateo? Invitó a sus amigos. Mire, se lo voy a leer de la Biblia. Marcos lo escribe y dice en el capítulo 2, del 15 al 17, más tarde Leví, Mateo, invitó a Jesús y a sus discípulos, a todos los discípulos, a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Lógico, porque era la gente con la que él se movía. Eran sus conocidos, sus amigos, otros despreciables cobradores de impuestos. Entonces los invitó a ellos. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús, dice Marcos. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos por qué come con semejante escoria. Interesante los hermanitos. Le dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Honestamente podríamos empezar el mensaje solamente con este pasaje. Qué interesante, invite a la gente que no tiene a Cristo a comer y cuéntele de su experiencia con Dios. Invítelos a comer, es importante. Va a ver cómo en la mesa el diálogo es mucho más fluido. La Biblia nos enseña cosas de todos los días, incluso para predicar el Evangelio, para compartir la fe. Bueno, acá terminamos la intro, no fue tan larga, ¿no es cierto? No fue tan difícil. El Evangelio, según San Mateo, encierra muchos puntos que vamos a ir viendo en estos próximos meses. Encierra puntos fundamentales como la genealogía de Jesús, que la vamos a dejar para lo último porque es pesadísima, que nació de atrás. Ustedes ya saben. Pero la tentación en el desierto, ¡wow! Ese lo vamos a ver hoy. El sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Qué? No, es impresionante, impresionante toda la información que tenemos allí. Hay una alerta ámbar. Pero miren, porque parece que viene un tornado.
Acá estamos bien, no se preocupe. Y ya incluso Brian preparó que si se corta la luz, me va a tener una Coca-Cola al final porque dice que siga hablando a los gritos, que él me prepara agua. Entonces teníamos las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, cuando Jesús va caminando entre la gente y hablándole a grupitos y va tocando distintos temas. Fabuloso, fabuloso. Pero después Mateo también registra un montón de parábolas y enseñanzas de Jesús. La transfiguración, la entrada triunfal a Jerusalén, tantos temas así que se lo estoy tirando sueltos. La última cena, el arresto de Jesús, su quebrarse en Getsemaní. Registra también el momento de la resurrección. O sea, con Mateo vamos a pasar desde que nace hasta que se va al cielo, toda la vida de Jesús. Va a ser interesantísimo, interesantísimo. Y el tema de hoy es la tentación de Jesús. Y por supuesto vamos a relacionarnos a relacionar esto con muchas cosas de nuestra vida, pero vamos a aprovechar para meter un poquito de teología, diría yo, medio pesadón, pero vamos a tratar de sazonarlo con cosas que a nosotros nos ayuden en la vida de todos los días. Vamos a separar esto en 3 preguntas o en 3 grandes grupos, subtítulos. El cómo de la tentación, el cuándo de la tentación y el para qué de la tentación. Porque como hay tanta información, y yo soy medio maestro ciruela, ustedes saben, ¿no? Me gusta que tengamos en nuestra mente como divisiones para que no se nos escape la información. Entonces vamos a centrarnos ahora en el cómo. ¿Cómo sucedió esto de la tentación de Jesús? Después vamos a entrar más en profundidad, pero primero vamos a entrar a lo primero. El diablo mismo en persona tuvo que ir a tentar a Jesús. Y después vamos a ver cómo nosotros sacamos enseñanza de eso. ¿Por qué? Miren, acá tengo un pasaje en Santiago 1, 14 y 15. Vamos a leerlo. La tentación viene, Santiago nos está hablando a nosotros, a usted y a mí. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos arrastran, nos seducen, y de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, ese pecado da a luz la muerte. Acá Santiago está hablando de usted y de mí, cómo nace el pecado. Y dice, nace cuando cedemos a la tentación, que nace la tentación de nuestros propios deseos. Ok, con Jesús no fue así. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía ese hombre chiquito malo adentro. No digan que es argentino ese hombre chiquito. Pero no nace porque Jesús no lo tenía. Su naturaleza era pura, era santa. Entonces la tentación no pudo nacer de él mismo. La tentación fue externa, tuvo que venir el diablo en persona a tentar a Jesús. ¿Saben cuál es el otro ejemplo bíblico, el único que tenemos en la Biblia del diablo yendo a tentar a alguien? Cuando tentó a Eva. ¿Por qué? Porque Eva había sido recién creada por Dios y no tenía ese pecado dentro. Entonces tuvo que venir el diablo en persona, en la forma de la serpiente. Usted conoce la historia, está en Génesis 3. ¿A qué? A tentar en forma directa a Eva. Pero luego, una vez que Adán y Eva cayeron en pecado, el pecado ya forma parte de nuestra naturaleza. La raza humana se equivocó. Por eso el diablo no necesita venir y hablarte en el oído, porque ya está adentro, es esa raza caída. Y por eso Santiago dice, a Jesús el diablo vino en persona, pero a nosotros no necesita venir en persona. Entonces, ¿cuál es nuestra pequeña enseñanza o pequeña gran enseñanza aquí? Basta de esconder al pecador en la piel de una víctima.
Ustedes habrán escuchado, ¿no? Eso de, el diablo me hizo hacerlo. Habrán escuchado, perdón, hermanos, perdón, perdón. El diablo me engañó y me hizo pecar. Él tiene la culpa. Oremos para que me deje. Nah. No, basta de echarle la culpa al diablo de cuando caemos en tentaciones. Y tratar de salir de esa figura de pecador y ponernos en la figura de víctima. No, no. Está muy clarito en la Biblia que cuando somos tentados desde nuestra propia naturaleza. El diablo anda allí por, no sé, en Asia, qué sé yo. No puede estar en todos lados. No puede. Dios sí, pero el diablo no puede. Por eso no puede tentarte en forma directa como lo tentó a Jesús. Dice Gálatas el apóstol Pablo en 5:17, la naturaleza pecaminosa nuestra, dice, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos de oponernos o se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. El Espíritu que está en nosotros también está en nosotros cuando le abrimos el corazón a Cristo y se opone a esa naturaleza pecaminosa. Dios jamás te va a tentar, pero sí te puede probar. Este es otro de los puntos importantes que nosotros sacamos de esta enseñanza. Santiago otra vez dice, cuando sean tentados, dice, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Pero sí Dios puede probarte. La prueba es algo que tú puedes y debes superar para crecer. Es una prueba que Dios sí puede probarte para que crezcas. Te da la fuerza para superarlo, pero la tentación es algo planeado y ejecutado para hacerte caer, no para hacerte progresar, crecer, superarte. La tentación es algo planeado para hacerte caer. Por eso nosotros entendemos que tenemos que trabajar y al final vamos a ver unos consejos bíblicos para trabajar este problemita de la tentación. ¿Cómo lo tentó a Jesús? Y a Jesús tuvo que venir en persona. Tuvo que venir el diablo en persona. Pero a nosotros no. Nosotros el mal los tenemos dentro. Así que una de las primeras enseñanzas de hoy es: no le eche la culpa al diablo de las cosas malas que usted está haciendo. Porque echándole la culpa al diablo, usted queda como tranquilo de mente y corazón. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos que luchar sabiendo que desde adentro tenemos ese tironeo a hacer las cosas que no nos convienen. Pecar significa errar. Pecar significa equivocarse, pasar una línea marcada que nos haga caer. Básicamente, pecado significa errar. Errar a lo que Dios tiene pensado para nosotros que nos quiere. Dios tiene pensado algo bueno para nosotros. Pecar es no ir en ese camino, en ese destino. A veces la palabra pecado es demasiado grande, parece muy... No, pecado es meter la pata, equivocarse. Y siempre en nuestra contra va a ser. Así cuando hablemos de pecado, usted piense en que hay un objetivo que Dios puso para sus hijos y que nosotros, en lugar de apuntar a ese objetivo y caminar hacia ese objetivo, nos desviamos, a veces mucho, a veces poco, pero nos desviamos. Por eso todos los pecados son iguales, porque si usted está caminando para el otro lado, es un pecado, está errando al blanco, pero si está casi yendo hacia lo que Dios quiere, pero no está en la línea correcta, también está pecando. ¿Por qué? Porque está errando al blanco. Y él lo erra al blanco, el que le tira lejos o el que tira para el otro lado o el que pega cerca. Todo el pecado es igual porque significa errar la voluntad de Dios. Entonces fíjese, cuando nosotros hablamos de tentación, es lo que nos quiere llevar a errar al blanco, y el blanco es lo que Dios preparó para nosotros, que es bueno. El cuándo. Vamos rapidito al cuándo. Mateo 4:1 dice, el Espíritu
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. La tentación te golpea, como lo golpeó a Jesús. Nos golpea a nosotros, ¿cuándo? Cuando estamos solos. Básicamente, miren lo que pasa acá. Marcos dice en 1:13, Jesús estaba a la intemperie entre los animales salvajes, solo. A Eva también. A Eva también. Hoy hablábamos de que tanto a Jesús como a Eva tuvo que venir el diablo en persona a tentarlos. Y a Eva también la separó. Fíjense que cuando la serpiente, tendríamos que leer todo en Génesis, cuando la serpiente se le aparece a Eva, Adán no estaba. Estaba sola. Si hubiera estado Adán, muy probablemente Eva le hubiera dicho, ¿viste esta serpiente? Sí, ¿quién es? Me está queriendo. Hubieran conversado, se hubieran apoyado. Yo digo, hubiera cambiado la historia de la humanidad si Eva hubiera estado con su esposo. Solamente por el hecho de estar juntos, de conversar. ¿Cuándo te tienta? Cuando estás solo. Siempre me acuerdo de ese ejemplo de que el león espera horas y horas a que su presa se aparte de la manada para después atacarla. Se esconde y espera un montón de tiempo hasta que uno de los animales se aparta del resto. Cuando el animal se aparta del resto y queda desguarnecido, queda solo, no se da cuenta que el resto de la manada ya avanzó y sigue masticando un pedacito ahí de pasto, ahí se acerca el león y lo ataca, cuando está solo. Estar solos es una mala compañía. Y miren, cuando nosotros vemos en la historia de la Biblia, en la historia bíblica, vemos que Jesús mandó a sus discípulos de a dos. Interesante. Le dijo, vayan de dos en dos. No vayan solos, vayan de dos en dos. No dejen de congregarse, dice la Biblia. No dejen de estar juntos, no dejen de venir a la iglesia. No dejen de enviarse textos, aunque sea eso, un WhatsApp. No dejen de orar los unos por los otros, no dejen de juntarse en un grupo pequeño. Son todas cosas que voy sacando de lo que dice la misma palabra cuando dice no dejen de congregarse. Nuestro círculo íntimo, la familia, los amigos, los compañeros del grupo pequeño son realmente la protección. Cuando el diablo tentó a Jesús, cuando estaba solo. ¿Y qué otra característica? Cuando estaba débil. Solo y débil. Miren lo que dice Lucas, 3 versículos del capítulo 4. Dice, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Ojo, no lo tentó en el día 22, ni en el día 14, ni en el día 8. Lo tentó el último día, en el día 40, cuando estaba muerto de hambre. ¿Y con qué lo tentó? Lo primero que lo tentó, no lo tentó con ropa, ni lo tentó con comida. Con comida. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Cuando estés débil te va a golpear con lo que más te duele. No lo golpeó con otra cosa, lo golpeó con comida y en el momento crítico de la depresión, en el momento más bajo. Depresión es como, yo lo expliqué un par de veces, tú te pones una mochila, un backpack, ¿eh? No, ¿cómo es que se dice? Backpack. Bueno, es una mochila. Tú te pones esa mochila y de pronto tienes un problema. Es como que agarras un bloque de cemento y te lo meten dentro de la mochila. Y vos dices, ¡pah! Pero sigues caminando. Para eso está la mochila, para aguantar peso.
pero todavía no pudiste sacarte ese bloque de la mochila y vienen y te meten otro más. ¡Sepa! Y ahí ya son 2 bloques, porque no pudiste sacar el primero y ya te metieron el segundo, y ya empiezan tus rodillas a doblarse un poquito. Y no va que te meten un tercer problema, porque ustedes conocen ese dicho que dice sobre llovido mojado, y te meten un tercer bloque de cemento y todavía no pudiste sacar ni el primero ni el segundo y te cayó el tercero. ¿Sabe lo que significa eso? Depresión. Ahí es cuando sientes que la espalda se dobla. Ahí cuando sientes que ya nunca más vas a poder desprenderte de los problemas. Allí es cuando sientes que te estás cayendo porque estás en tu punto más bajo, el punto más débil. Es allí cuando va a venir la tentación. No cuando tienes la mochila vacía, ni con un bloque, ni con 2, cuando ya te estás quebrando. En ese punto, antes de que te quiebres, ahí va a venir la tentación. En ese día 40, cuando el hambre sea insoportable, cuando tengas un montón de problemas, ahí va a venir la tentación. Entonces, ¿cuándo? Cuando estás solo y desanimado. Cuando Jesús estaba solo y medio muerto de hambre, ahí vino a ofrecerle pan. No antes, cuando podía soportar. Las tentaciones no van a venir cuando estés acá, el domingo en la mañana, cantando con Yade, alabando al Señor y levantando la mano. Ahí no te va a venir la tentación. La tentación te va a venir el lunes a la noche, el jueves, cuando tengas problemas, cuando estés débil. Y ya vamos a encontrar cuáles son los puntos que la Biblia nos dice para fortalecernos. Ahora vamos a ver el otro punto, el para qué. El para qué. Lo tenemos quizás en pantalla como para ir recordando. El para qué. Jesús debía cumplir su parte como hombre. ¿Para qué? Para entenderte. Para entenderte. ¿El para qué? Para entendernos. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado antes de ser tentado y sin pecado después, pero sí sufrió la presión del pecado. Sufrió la presión no del pecado, de la tentación. Por eso nos conoce de adentro y sabe cómo sufrimos. Porque Él sufrió lo mismo. ¿Por qué? Porque Él estaba desesperado por convertir esa piedra en pan. Se le caían las lágrimas por convertir esa piedra en pan. Porque hacía 40 días que no comía. Porque casi no se podía levantar de la debilidad, de la angustia. Era la última Coca-Cola del desierto. Imagínense, Él conoce nuestro sufrimiento. Por eso fue tentado allí en el desierto, para conocer. Dice Hebreos 2:18 también, puesto que Él mismo sufrió la tentación, puesto que Cristo mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. ¿Para qué? Para entenderte. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Entonces vimos el cómo, el cuándo y el para qué de ese momento que Jesús tiene que vivir cuando termina sus 40 días de ayuno en el desierto antes de empezar su ministerio en la tierra. Apenas Juan el Bautista lo bautiza, él va al desierto para ser tentado. 40 días para aprender cómo vive un hombre, lo que sufre un hombre. Y lo entendió y lo vivió en carne propia. Entró sin pecado y salió sin pecado. Pero ¿quién le quita lo bailado? Él aprendió. Él ahora sabe como tú y yo sentimos. Pero si ahora vamos a enfocarnos en estos últimos minutos en nuestras tentaciones. Estamos en medio de una guerra, definitivamente, porque, diría el apóstol Pablo, está peleando nuestro antiguo hombre,
naturaleza de pecado con nuestro nuevo hombre, el espíritu que vive en nosotros. Vivimos en una guerra, las tentaciones son fuego amigo. Fuego amigo, ¿qué significa? Que las balas no vienen del enemigo, vienen de nuestros compañeros. Es una expresión, no sé, militar. Fuego amigo significa cuando te tiran tus propios compañeros. Bueno, las tentaciones nos tiramos nosotros mismos, son balas que nosotros nos tiramos a nuestros pies. No le echemos la culpa a nadie más, somos nosotros mismos, de nosotros mismos nace la tentación. Pero ojo, que es mucho más fácil poder controlarlas. Es fuego amigo, acá no tiene nada que ver el diablo, no le eche la culpa al diablo. Entonces, sí, el diablo la tiene originalmente, por supuesto, es el mal, pero ya nos ganó como raza. No es que va a venir y va a decir, escúchame, hace esto. No, somos nosotros mismos. Por eso además podemos y tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a controlar eso y salir de eso. Entonces, estamos en una guerra, son balas, las tentaciones son balas que nos pegan por la espalda. ¿Nos pegan cuándo? Cuando estamos solos y cuando estamos débiles. ¿Y para qué? Para que fracasemos. Las tentaciones son para que fracasemos. Esto es muy clave. Una tentación es algo planeado y ejecutado para hacerte fracasar. Sí, por vos, para que vos fracases. Por ti, para que tú mismo fracases. Son fuego amigo. La tentación tiene como objetivo que caigamos, pero ojo, no es la caída. No es la caída. Miren lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versos 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales, dice, nos seducen y nos arrastran. De esos deseos, primero la tentación viene de nuestros deseos. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, o sea, cometemos lo que está mal. Y luego el pecado, o sea, la permanencia en eso que está mal. Pero dice, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Pero no es así tan rápido esto. El pecado es un proceso que comienza con un simple mal pensamiento, con una pequeña tentación producida por nosotros mismos, que la Biblia llama tentación. Es ese pequeño mal pensamiento. Y luego, cuando cedemos a ese mal pensamiento, cometemos el acto pecaminoso. Quiere decir, nos equivocamos. Y luego, ¿qué hacemos? Permanecemos en el error. Que eso es gravísimo, permanecer en el error. Cualquiera se puede equivocar, pero permanecer. Había un dicho viejo que decía, el sabio puede caer sentado en un hormiguero, pero no permanece en él. El tonto cae en el hormiguero y se queda sentado. Algo así era. Entonces, claro que sí, podemos nosotros cometer un pecado, pero no necesariamente quedarnos en ese pecado. Cuando nos quedamos en ese pecado, cuando no buscamos el perdón de Dios, cuando no hay arrepentimiento, es allí cuando, según lo que dice la Biblia, nos encaminamos hacia la muerte. La tentación no es el pecado y podemos interrumpir la secuencia como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando caemos en un pecado, en una tentación? ¿Cómo lo hacemos? Miren, hay 3 puntitos súper fáciles. Lucas dice, 22:46, dice Jesús, por supuesto, lo escribe Lucas, 22:46, levántense y oren para que no cedan ante la tentación. O sea, todos podemos tener la tentación de hacer algo malo, de cometer un pecado. Todos podemos tener la tentación de quedarnos con lo que no nos corresponde. Todos podemos tener la tentación. Ojo, oren para que no cedan ante esa tentación. O sea, lo primero es la oración. Luego, la resistencia activa. Mire lo que dice en Mateo en el capítulo 4, versos 10 y 11. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él, y entonces
el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar de Jesús. Yo saco como enseñanza de estos dos versículos, aprende la Biblia de memoria. Aprende la Biblia de memoria. Jesús no fue a buscar un papiro. Jesús le dijo a Satanás lo que ya estaba en su mente y en su corazón. El texto bíblico. Lo agredió con el texto bíblico y le dijo, vete, las Escrituras dicen, adora al Señor y sírvele solo a Él. Tercero, y esta también me gusta, desaparecer, huir. Y ahora sí se las voy a contar enteras, se las voy a leer la historia en Génesis 39, 10 y 11. Resulta, fíjense, dice, día tras día, ella seguía presionando a José. Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó y lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. El último, digamos, de las cosas por hacer, huye. Soldado que huye sirve para otra guerra. Huir. Dicen, huir no es cobardía. Sirve para otra guerra. Entonces, ora, resiste y si no hay caso, huye de la tentación. Escápate de la tentación. Eso es lo que nos muestra la Biblia. La tentación es una posibilidad de victoria. La tentación es el pecado chiquito. Hay que pisarlo antes de que crezca, porque después no es tan sencillo. Hay que destruirlo antes de que crezca. Los pájaros de la tentación, dice por allí un dicho, pueden revolotear sobre tu cabeza, pero nunca permitas que hagan nido en ella. Ahora, usted me pregunta, bueno, ok, todos esos consejos son bárbaros, pero yo ya cedí ante la tentación. Yo ya hice lo que no debía hacer y sé que lo hice mal. Ok, corta, no permanezcas en el pecado. Dice la Biblia, primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te da un nuevo comienzo. Si ya caíste, si ya tienes un problema, si ya estás ahí, bueno, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese concepto de confesión también encierra el concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico significa 180 grados. Yo estaba haciendo algo que no le gusta a Dios, lo confieso, me arrepiento, o sea, giro 180 y me voy para el otro lado. Eso es arrepentimiento, no es simplemente un, ¡ay, qué mal que me siento! No, es ir exactamente en contra de lo que había hecho mal. Esa es la idea. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos arrepentimos y salimos de ese pecado y volvemos a empezar. Entonces, yo quiero dejarles hoy, pensando en esta tentación que sufrió el Señor Jesús, una especie de resumen con 5 puntos. 5 puntos, porque todos vivimos constantemente siendo tentados por el mundo en el que vivimos. Y ahora que empezamos a conocer la vida, la historia de la vida de Jesús, vamos sacando enseñanza a cada paso. Y entonces dice, número 1, evitemos estar solos. Evitemos estar solos. Sí, evítelo. No le digo que los amigos de Facebook van a servir para algo, pero búsquese gente con la que pueda tener cercanía para conversar en la semana. Busque el contacto constante con la familia, el consejo cercano de alguien que lo quiera, la quiera. Evite estar solo. Luego, entregue sus cargas a Dios para no estar deprimidos. Cuando le ponen el primer bloque de cemento,
el primer ladrillo en la mochila, no trate de sacarlo usted. Agarre la mochila y diga, Señor, acá está. Es tu problema, no es el mío, porque tú dijiste, déjame las cargas a mí. Ok, yo te la dejo. Yo te la dejo. No deje que le pongan otra. Cuando le pongan la primera, sáquesela de encima. Entréguesela al Señor. Entreguemos nuestras cargas a Dios para no estar deprimidos. ¿Por qué? Porque vamos a ser golpeados cuando estemos solos y cuando estemos débiles. Luego, pidámosle fortaleza a Dios constantemente, porque la misma Biblia dice que Él nos va a dar la fuerza para salir, pero se la tenemos que pedir. Aprendamos pasajes bíblicos de memoria para cuando llegan esas situaciones difíciles, cuando llega esa presión desmedida que no podemos aguantar, que no sabemos qué decir, que se le venga un pasaje bíblico a la mente, que se le venga, porque eso significa tirarle al mal con la palabra de Dios, tirarle a la angustia con la palabra de Dios y rompe todo. Cuando usted tiene ese problema difícil y empieza a recitar un pasaje bíblico, se terminó todo. Inténtelo, inténtelo. Luego, huyamos. Si es necesario, escapemos. Pasemos de cobardes. Hace falta mucha valentía para escaparse de un problema, para escaparse de una tentación, para escaparse de algo que toda la gente está haciendo y nosotros sabemos que no se debe hacer. Hace falta mucho valor. Todos los demás van a decir, uy, se escapó, es un cobarde, pero usted es valiente, sépalo. Porque hace falta mucho más valor para ir en contra de la corriente que para ir a favor de la corriente. Y luego, que no está allí, porque acá estamos hablando de la tentación, no estábamos hablando del pecado, pero si ya cedió ante la tentación, si hay un pecado en su vida, si hay algo que no está bien en su vida, si está lejos del Señor porque hay algo que lo está separando del Señor, porque hay algo que usted sabe que está mal, la Biblia también tiene eso, tiene una segunda oportunidad. Toda la Biblia es una segunda oportunidad. Toda la Biblia completa es una segunda oportunidad. Desde el primer versículo, cuando dice que Eva cayó y Adán cayó, a partir de ahí hay una segunda oportunidad. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es una segunda oportunidad, porque todo lo demás había fracasado y vino el Señor y dijo, les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Y ahora qué nos está dando? Si usted metió las 4, como dicen por allí también, si usted metió la pata, una segunda oportunidad. Y si caímos, perdón, arrepentimiento y nuevo comienzo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de todo pecado y volver otra vez a una muy buena relación con Él. O sea que la tentación esta que sufrió Jesús, la sufrió para que nosotros sepamos que sí se puede salir del desierto sin estar doblado. Jesús lo hizo para conocernos. Jamás la tentación iba a penetrarlo, porque era Dios. Pero lo hizo para conocer nuestro dolor y lo conoció. Por eso, si hoy estás siendo tentado o si hoy caíste en la tentación, tenemos un Dios que sabe lo que estamos sufriendo. Y como sabe lo que estamos sufriendo, nos da una salida. Yo le quiero pedir a Yade, que no la estoy viendo, pero sé que está por allí, que pase. Porque vamos ahora a tener un momento íntimo. Un momento donde cada uno de nosotros va a mirarse hacia adentro. O al menos nos gustaría que todos nos miremos hacia adentro. Vamos a compartir juntos, antes de almorzar juntos, vamos a recordar la última cena del Señor Jesús. ¿Qué pasó en esa última cena? Jesús nos invita a mirarnos y a decir, ¿estamos con algún problema que nos separa de Dios? Es el momento de confesarle a Él nuestro problema, quebrarlo, separarnos de ese problema, no permanecer en ese pecado, no permanecer en ese error, volver otra vez a unirnos con Él para que fluya otra vez la savia
en nuestras venas y volver a lograr esa comunión perdida. Si la tentación está cerca, que esté cerca, nunca dejes que haga nido. Pero si ya lo hizo, ahora tienes la oportunidad de un nuevo comienzo. Vamos a vivir este momento donde recordamos la última cena. Ahora, después de las alabanzas, vamos a recordar, a vivir este momento, recordando lo que vivió el Señor Jesús, pero mirándonos constantemente hacia adentro. Dios les bendiga.